Bueno, mis hermanos, buenos días. El Señor los bendiga. Hoy tenemos una palabra muy cortica, pero muy profunda. Es increíble, muy cortica. Hemos estado estudiando las palabras que salieron del Señor Jesús. No quiere decir que el resto de la Biblia no sea palabra de Dios, pero le estamos dando énfasis a las palabras que el Señor pronunció mientras estuvo aquí en su ministerio directamente, y de cada palabra sacamos unas lecciones espirituales tremendas. Amén. Entonces hoy vamos a ver una palabra corta, pero que el Señor nos va a enseñar muchísimas cosas. Vamos a atesorar Lucas 10, 38 al 42, cuando el Señor dice que María ha escogido la buena parte. Hoy vamos a aprender cómo escoger la buena parte que nunca nos será quitada. Amén. Vamos a orar primero. Padre, queremos darte muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Y mucho más las palabras que tú dijiste con una intención maravillosa. Todas las palabras que tú dijiste, todos los milagros que tú hiciste tenían una lección espiritual, una lección de vida eterna, y eso es lo que queremos atesorar, Padre. Gracias por enseñarnos. Señor Espíritu Santo, sella estas palabras en nuestro corazón. Enséñanos, Dios mío, a recibir la sustancia de tu palabra, a pegarnos a ti, Señor, a absorber la savia de tu palabra, Señor, para fortalecernos, para beber agua de vida eterna y para asegurarnos, Señor, que estamos bien, que vamos para el cielo. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a leer la palabra en Lucas 10, 38 al 42. Dice la palabra del Señor: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero leamos todos el versículo 42, atesórelo para usted. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa es la buena parte, la que vamos a aprender hoy. Entonces aquí, en este evento, el Señor Jesús entra en la casa de Marta. Marta y María son las hermanas de Lázaro. Pero el caso, esta es una historia bonita y usted lo lee y qué bonito y todo, pero mucho más allá hay una lección espiritual tremenda. Entonces, lo importante aquí es lo que Dios avala, lo que Dios aplaude. Aquí vemos dos hermanas y dos actitudes diferentes. Dos hermanas en la misma casa y dos actitudes diferentes. Nosotros somos hermanos que estamos en una casa. No me refiero solamente a este lugar. ¿En cuál casa estamos? En la iglesia universal del Señor Jesucristo. Pero todos tenemos diferentes actitudes en relación al Señor Jesucristo. Es increíble las diferentes actitudes que podemos tomar estando delante del Señor. Aquí vemos entonces que el Señor no es que esté regañando a Marta, pero le hace algo, una observación. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero le da una enseñanza tremenda. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor le enseña y nos enseña. Nos está enseñando hoy. Marta seguramente esperaba que el Señor le pegara un regañón. Eso era lo que le estaba pidiendo cuando le dice: Señor, ¿no te da cuidado? ¿No te importa que mi hermana me deja servir sola? Y Marta estaba haciendo algo bueno. Estaba corriendo para atender al Señor Jesús.
pero para atenderlo físicamente, seguramente le estaba haciendo tremenda comida, estaba poniendo la casa bonita para que atendieran al Señor, pero el Señor le dice que solamente una cosa es necesaria a la hora de escoger lo mejor, a la hora de escoger lo que nunca se nos van a quitar, nadie nos puede quitar esto. ¿Qué es lo que no puede quitarnos? Sentarnos a los pies del Señor. ¿Qué significa eso? Disposición para recibir la palabra de Dios. Valorar la palabra de Dios por encima de quehaceres, de protocolos, de una cantidad de cosas que no nos van a llevar a la vida eterna. Yo puedo hacer muchas cosas que no me garantizan la vida eterna, pero hay una cosa que sí me garantiza la vida eterna, es que yo escuche la palabra del Señor, y no solamente la escuche, sino que no me la deje quitar. Cuando yo la recibo, la entiendo, la atesoro y la practico, nadie me puede quitar esto. Entonces la lección que nos queda claro es que el Señor Jesús aprobó totalmente la devoción de María. Él está aprobando porque escogió sentarse a sus pies, porque escogió escucharlo atentamente. Es lo que está haciendo Marta. Muchas cosas versus una cosa. Marta estaba haciendo muchísimas cosas, barriendo, trapeando, haciendo la comidita, el refrigerio y todo lo que usted quiera. Y era en honor al Señor. Pero eso no es lo que el Señor aprueba. El Señor quería la mejor cosa. Entonces el Señor Jesús contrasta la distracción de Marta con muchas cosas, con la concentración de María de una sola cosa. María se concentró en una sola cosa, que era todo lo que salía de la boca de Dios. Concentrémonos en eso. Mire, yo aprendí cuando trabajaba que para uno ser exitoso, cuando usted empieza un trabajo, termínelo. No hay cosa más fea que uno empiece aquí, pero no termino esto, hago otro poquito allá, pero tampoco lo termino, ya finalmente no termino nada. En el mundo espiritual el Señor nos está invitando a escoger una cosa. Concentrémonos en una cosa, en atesorar las palabras que salen de la boca de Dios, en tener la misma actitud que tuvo María, de centrarse y decir, bueno, sí, al Señor hay que atenderlo. Ay, no, pero yo cómo me voy a perder lo que le está enseñando, ¿cómo me voy a perder eso? Esta mujer escogió lo mejor. Esta mujer escogió lo que valía la pena, y esa es la palabra en este día. ¿Cómo escoger nosotros, usted y yo, hoy en día, la buena parte que nunca nos será quitada? Es lo que tenemos que aprender. De toda esta historia, la palabra del Señor que dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, es lo que tenemos que atesorar. ¿Cómo hago yo para ser como María, de escoger la buena parte que no me va a ser quitada? Entonces el Señor Jesús, aquí en este evento de Marta y María en su casa atendiendo al Señor, aprobó totalmente la devoción de María, quien escogió sentarse para escucharlo atentamente. No solamente para escucharlo, porque usted está escuchando ruidos afuera, pasan carros, pero usted le está poniendo atención. ¿Usted supo qué carro pasó? Para que usted le ponga atención al ruido que está afuera, ¿qué tiene que hacer? Salirse a mirar a ver qué es el ruido que está allá. Entonces ella lo escuchó atentamente, se concentró en él, porque seguramente Marta hubiera podido decir, Señor, yo estoy aquí haciendo oficio y te estoy escuchando, pero no atentamente. Y desahogó la distracción y el afán de Marta con muchas cosas que le impedían atesorar su palabra. Mire, usted puede estar escuchando y haciendo oficio, pero usted no está atesorando la palabra. Muy triste. Me acuerdo en la época que no nos podíamos reunir, en este tiempo llamaba a los hermanos, ¿cómo están? No, sí, yo escucho la palabra mientras hago oficio. Los domingos, cuando es el día del Señor. No, hermano, estaban trapeando, barriendo. ¿Qué es eso? Eso no es honrar al Señor. No vale la pena dedicarle, ahorita le estamos dedicando solamente 1 hora y media. ¿Cuánto le estamos dedicando al Señor? 1 hora y 40. No vale la pena sentarse ahí y concentrarse en el Señor. ¿Sabe que eso es honra para el Señor?
Eso es honra. Usted lo está honrando cuando usted se levantó esta mañana, se organizó y dijo, voy a escuchar la palabra. Usted está honrando al Señor y está escogiendo la mejor parte. Entonces hoy vamos a ver solamente 3 puntos de cómo escoger la buena parte que nunca nos será quitada, para que aprendamos, para que atesoremos el meollo, lo más sabroso que tiene la palabra de este día. En Lucas 10, 39 al 42, volvemos a leer ahí, dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. 2 cosas, se sentó y oía la palabra de Dios. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, le dice esta mujer. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, dice el Señor. ¿Qué es sentarse a los pies de alguien? Sentarse significa ser discípulo de alguno. ¿Para qué yo me siento a los pies de alguien? ¿Se acuerda que Pablo dice que él fue educado, enseñado a los pies de un hombre que se llama, ¿cómo? Gamaliel. Oiga, si han leído la palabra, qué bueno, los felicito. ¿Qué quiere decir? Que Pablo era un seguidor, le ponía cuidado, era atento a todas las enseñanzas de ese maestro llamado Gamaliel. Pero él después entendió que había un maestro mejor que Gamaliel. Cuando el Señor se le aparece y él dice, todo lo que tenía lo tengo, ¿por qué? Eso no era nada. Lo que yo aprendí a los pies de Gamaliel no era nada comparado con lo que el Señor me reveló, es lo que está diciendo Pablo. Entonces, sentarse a los pies de alguien, cuando María se sentó a los pies de Jesús, estaba diciendo, yo quiero ser tu seguidora, Señor. Yo quiero hacer lo que tú me mandes. Yo quiero obedecerte en todo, es lo que estaba diciendo María con esa actitud. Ella estaba sentada oyéndolo hablar. Lo mismo le repito lo que digo, seguramente Marta lo escuchaba porque era una casa pequeña y usted puede estar haciendo oficio acá y escuchándome ahorita lo que yo estoy diciendo, pero ¿está poniendo cuidado? ¿Está mirando la palabra? No la está mirando. Entonces, en definitiva, el Señor espera que todos nosotros nos postremos a sus pies, que pasemos tiempo con Él, que oigamos atentamente su voz en silencio en nuestro corazón. Porque cuando yo estoy haciendo oficio, mi corazón, recuerde que el corazón es acá, ¿no? Mi corazón está pensando, ¿y si me está quedando bien? Ay, me falta allí, ay, me falta allá. ¿Cómo está el corazón cuando usted está haciendo oficio? Su corazón está hablando. Ay, verdad, no he puesto los frijoles a cocinar. Ay, verdad que no sé qué. O no, cuando usted está haciendo oficio, ¿no está pensando? O usted está haciendo oficio y solamente concentrado. No, usted tiene que estar oyendo su corazón. Cuando usted está escuchando sus pensamientos, el Señor demanda que estemos en silencio, hermano. Esté en silencio acá. Es un acto de devoción al Señor. Esté en silencio, por eso apague su celular. Porque si usted tiene su celular encendido y contesta la llamada, ¿a quién está escuchando? ¿Está escuchando al Señor o a quién está escuchando? Al celular. Está pendiente, su corazón está pendiente, ¿y si me llamará? No me llamará. No, concéntrese en el Señor. En su corazón guarde silencio delante del Señor. Esto habla de comunión con el Señor, de intimidad, de adoración, de esperar qué tesoro puedo tomar del Señor, qué tesoro puedo coger de Él. Recordemos que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice el Señor. Esa es la buena parte que no nos va a ser quitada. Eso no nos lo puede quitar nadie. La actitud del Señor Jesús hacia Marta, más que de regaño, no es tanto un regaño, es una invitación a hacer lo mismo que está haciendo su hermana. Es una invitación a que se centre en lo esencial, en lo verdadero. La invita a escoger la mejor parte, que es escucharlo atentamente, concentradamente, silenciar las voces del afán.
Cuando usted tiene afán, usted no se puede concentrar, hermano. Cuando tenemos afán, lo único que queremos es que pase rápido. Necesito ir, necesito llegar. Está escuchando todo el tiempo campanas. Entonces la historia de Marta y María nos enseña a discernir y a plantar prioridades cuidadosamente. Nosotros somos los que tenemos que escoger hacer la mejor parte. Dios nos está poniendo en una bandeja el buffet y usted escoge si lo consume o no. Usted escoge si escoge la mejor parte. ¿Qué escoge usted en este día? Entonces busquemos la mejor porción, la espiritual, la que nunca nos será arrancada, hermanos. Nunca. Una cosa es necesaria, dice el Señor, el alimento del alma. ¿Sí? Alimentarse del pan de vida, esta es la buena parte, la parte elegida que María escogió, la buena parte. María lo tenía tan claro. Recuerde que los judíos eran muy estudiosos de la Torá y ella había leído en Deuteronomio 8:3 esto. María tenía bien claro que no es solo pan físico el hombre puede vivir. Dice Deuteronomio 8:3. Te afligió y te hizo tener hambre. Están haciendo un recuento, Moisés. Deuteronomio es un recuento de todos los de Éxodo, Levíticos, Números. Entonces es la despedida de Moisés y él está haciendo un recuento y le está diciendo al pueblo de Israel: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no es solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. María dijo: no, pues yo necesito vivir. ¿Será que necesitamos comer o no comer físicamente? Claro que sí. Pero si usted come espiritualmente, Dios puede hacer milagro. Como lo hemos visto, ¿qué pasó con Elías el profeta cuando estaba allá en el desierto? Dios no le mandó unos cuervos que le dieran pan y un arroyo que le produjera agua. De la boca de Dios sale la palabra que nos hace vivir hasta físicamente. María había leído esto y hay una prueba bíblica, entonces que realmente el pan que alimenta y que salva es el que sale de la boca de Dios. Entonces esta mujer fue instruida con la palabra, con la enseñanza, comió el pan que salía de la boca de Dios. Entonces miremos un ejemplo bíblico de que la Puebla diga que no solo de la que solo de la palabra que sale de la boca de Dios es la que nos da la vida eterna. El pan físico ni siquiera garantiza la larga vida acá, hermano. Mire lo que dice Lucas 16, 19 al 23, el caso de Lázaro y el rico. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Cuánto pan tenía ese hombre rico? ¿Cuánto pan físico? Y no era cualquier pan. Dice que hacía banquete ¿con qué? Mejor dicho, cada día hacía tremendo buffet ese hombre. ¿Cuánto pan físico tenía ese rico? ¿Tenemos el pan que él tenía? Ninguno. Nosotros comemos todos los días el almuercito de lo que llaman el ¿qué? El corrientazo. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba vaciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Oiga, pero ¿cómo así? Puede ser que Lázaro, como no tenía pan, estaba desnutrido, dice que ansiaba saciarse con las migajas de pan, porque los ricos, ¿sabe cómo se limpiaban la grasa de las manos? Porque cogían pues ¿cómo se llama? El pedazo de carne con las manos, entonces cogían pan y se limpiaban con el pan, se limpiaban la grasa, y esas migajas que caían eran las que consumía Lázaro. O sea que él pudo haber muerto de hambre físico, pero el hombre creía en Dios. Y murió también el rico, parece que fue muy seguidito. Se murió el rico. Ay, Señor, pero el rico tenía muchísimo pan, hacía banquetes con esplendidez.
y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ya dentro de poco vamos a mirar esa palabra, y ahí vamos a aprender cómo era el seno, cómo era el Hades en ese tiempo, que estaba dividido en el seno de Abraham y el lugar de tormento. Eso era antes de que el Señor le arrebatara las llaves de la vida y de la muerte a Satanás. Entonces el rico tenía abundancia de pan, pero murió. Y no solamente murió físicamente, porque si estaba en lugar de tormento, ¿qué pasó? Murió espiritualmente. O sea, nunca iba a tener contacto con Dios. En aquel tiempo, antes de que el Señor resucitara, todos los que murieron creyendo en el Señor, que eso está en Hebreos, fueron al seno de Abraham. Entonces, este hombre pobre, no porque fuera pobre, fue al seno de Abraham, sino porque él había guardado las palabras, porque él estaba esperando una patria mejor. ¿Cómo le llama la Biblia a Abraham? ¿El padre de qué? De la fe. O sea que los que estaban en el seno de Abraham eran los que tenían ¿qué? Fe. Ahí en Efesios dice que el Señor llevó cautiva la cautividad. Habla del seno de Abraham. El Señor llevó los que estaban cautivos en el seno de Abraham y llenó el cielo, y dice que lo llenó todo. Eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Ese no es el tema de hoy. Entonces aquí vemos una prueba de que el pan que da vida eterna es el que sale de la boca de Dios. Este Lázaro creyó a Dios, estaba esperando una patria mejor, estaba esperando un pan mejor, y fue llevado al seno de Abraham, y cuando el Señor vino y lo rescató el seno de Abraham, ya está en el cielo. Y el hombre que comía tantos banquetes, no dice que eran ricos, sino con esplendidez. Mejor dicho, el mejor buffet de allá de, yo no sé cuál será el mejor hotel aquí en Bogotá, el Hilton o lo que se llame, no le daba ni a los tobillos a lo que hacía aquel hombre allá con esplendidez, pero la prueba de que ese pan no le garantizó la vida ni física ni eterna, porque a pesar de que tenía buena comida, se murió casi al tiempo del que no tenía nada de pan físico. La diferencia es que el otro tenía pan espiritual, tenía fe en el Señor, había leído y atesorado la Torá, y aquel hombre fue al seno de Abraham. Entonces nosotros aquí entendemos con este punto que para escoger la buena parte que nunca nos será quitada, tenemos que hacerlo sentándonos a los pies del Señor Jesús para recibir su palabra, su instrucción y su revelación, que ese es el pan de vida. De nada le sirve, hermano, tener abundancia de pan físico, mucha comida, toros engordados, muchas cosas deliciosas, si no tiene el pan de vida. Si no tiene el pan de vida, el día que toque morir, no solamente muere físicamente, sino espiritualmente. Es mejor garantizar que tenemos. Entonces la mejor forma, oiga, siéntese a los pies del Señor, como lo hizo esta mujer María. Siéntese a los pies del Señor. No quiere decir que entonces no haga nada, no, escoja el tiempo. Ese era el tiempo. Marta hubiera podido hacer el oficio después. ¿Qué dicen ustedes? Claro. ¿Hubiera podido atender al Señor bien? Claro, después de que el Señor termina su enseñanza que dio ese día en la casa, después, ay, espéreme un momentico, Señor, y corre con María y lo atienden. Pero nosotros no podemos, démosle prioridad a lo que es importante, a la palabra de Dios, atesorarla. No que usted no trabaje, no, saque cada día un tiempo para leer la palabra, para orar, para hablar con Dios, para atesorar las palabras que dan vida eterna. Amén. Miremos nuestro segundo punto de cómo escoger la buena parte que nunca nos será quitada. Vayamos a Deuteronomio 30, 19 y 20. Vayamos a Deuteronomio 30. A esa palabra a mí me encanta, la Deuteronomio 30. Yo oro mucho con esa palabra, que podamos escoger lo correcto, que podamos hacer lo bueno, de verdad, hermanos. Aquí el Señor nos dice algo. Dice el Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, ¿qué tengo que escoger? La vida, para que vivas tú y tu descendencia. Y nos dice cómo se escoge la vida. En el versículo 20, subráyelo. ¿Cómo escoge usted la mejor parte? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esto fue lo que hizo Lázaro. Él no fue al seno de Abraham o al cielo porque era pobre, que eso fue la teología en una época de la iglesia tradicional, que los pobres, que malentendían la bienaventuranza, que bienaventurados los pobres porque ellos es el reino de los cielos. No, no se refiere a eso, se refiere a pobres en espíritu. Él fue porque él había escogido la vida. Él fue porque un día leyó esta palabra en Deuteronomio y dijo, no, yo escojo la vida, yo escojo seguir al Señor. La muerte y la vida se ponen delante de todo el pueblo de Dios. Escoja, ¿usted qué quiere? ¿La vida o la muerte? Hoy nos está diciendo el Señor, escoge. ¿Qué vas a escoger? ¿La vida o la muerte? Solamente hay dos caminos, hermano. No hay moribundos, no hay medios, no. O escoge la vida o escoge la muerte. O escoge la luz o escoge la oscuridad. No hay términos medios. ¿Qué vamos a escoger? Nos pone la alternativa, una vida buena y feliz o una vida desobediente y miserable. ¿Qué escoge usted? Usted tiene que escoger. Entonces, el amor a Dios y la sumisión a su voluntad son los únicos medios para asegurar la bendición y evitar la muerte. La muerte más terrible no es la muerte del cuerpo, hermano, es la muerte eterna. Entonces, obviamente, yo me imagino que todos desde ya en nuestro corazón escogemos la vida, escogemos la vida. Y recordemos que el Señor Jesús nos mostró que Él es la vida. Él nos mostró que Él es la vida, el camino, la verdad y la vida. El Señor cuando dice, escoge pues la vida, nos está diciendo, escoge a mi hijo. Recordemos que el Señor Jesús nos reveló que Él es la vida que debemos escoger. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, escoja la vida. Escoja al Señor Jesús. María escogió al Señor Jesús antes que la muerte. Escojamos la vida. Hoy ustedes escogieron la vida porque están acá. Ustedes vinieron a escuchar la palabra. Hoy escogieron la vida. Seguramente con estos fríos algunos estuvo tentado, ay, mejor me quedo acá porque este frío tan intenso y yo indispuesto. No, pero escogemos la vida. Aquí estamos, escogemos la vida. Y el Señor entonces, la primera parte dice, escoge la vida. Listo, nos decidimos por el Señor Jesús. Cuando el Señor dice, contra esos que os he puesto, escoge, hoy nosotros tenemos que tomar la decisión la ponemos nosotros. El Señor no escoge por nosotros. Ese es el libre albedrío que el Señor nos da. Si el Señor nos hubiera impuesto que ya escogimos la vida, para el Señor no sería agradable porque seríamos como robots, ahí obligados. No, el Señor quiere que voluntariamente nosotros lo escojamos a Él, como lo hizo María. Marta voluntariamente hubiera podido sentarse a los pies del Señor y después, como era una afanada, le rendían las cosas, le hubiera hecho la atención al Señor. Entonces nosotros tenemos que escoger hoy tenemos que escoger al Señor. Si alguno está dudoso, hoy es el día para escoger al Señor. Hoy es el día. Y entonces viene la segunda parte, en el versículo 20 nos indica las 3 maneras de escoger la vida. Escogemos la mejor parte cuando amamos a Jehová. Él dice ahí, dice el versículo 20, amando a Jehová tu Dios, la primera parte, amando a Jehová tu Dios, dice el versículo 20, escogemos la mejor parte amando a Jehová.
¿Y qué es amar? Solamente yo decir, sí, yo te amo, yo te amo, yo te amo, Señor, tú sabes que te amo. No, yo le tengo que demostrar que lo amo. Y Juan 14:15 nos dice cómo le demostramos que lo amamos. El Señor dice, si me amáis, ¿qué tengo que hacer? ¿Eso se traduce en qué? Obediencia. Obediencia total. Cuando el Señor dice en Deuteronomio 20, la primera parte, amando a Jehová tu Dios, nos está diciendo obedeciéndole. La mejor forma de demostrarle a alguien que lo amamos es porque le obedecemos, lo respetamos, lo honramos. No son tantas palabrerías. Nos enseñaron a ser muy melosos, ¿no? Y nosotros creemos que aman porque, ay, sí, mi princesa, mi príncipe. Eso no es amor, eso me lo sería, hermano. Yo le demuestro a alguien que lo amo porque le respeto, le honro, le reconozco sus cosas. De verdad, eso es obediencia. Una esposa le demuestra a su esposo que lo ama porque le obedece. Obviamente si el esposo está correcto. Porque si es un Ananías, ¿qué tenemos que hacer, mujeres? No le vamos a obedecer a ningún Ananías. Uno que nos diga que le digamos mentiras a Dios. Uno que nos lleve por el camino errado. No diga que vendimos la propiedad en tanto esa mujer Zafira hubiera podido salvar a su esposo. Siempre digo eso. Soy cantaletosa con eso. Porque ella le hubiera podido decir, olvídese, conmigo no cuente. Mi querido Ananías, te puedo amar mucho, pero yo no le voy a mentir al Espíritu Santo. Iban para la iglesia y diciendo que dijera mentiras. Entonces lo primero, yo le demuestro al Señor que lo amo cuando le obedezco. Es la primera parte. Y la segunda parte, cuando dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Es el segundo secreto. Para yo saber que he escogido la buena parte que no me será quitada. Esto no me lo pueden quitar. A mí no me pueden quitar el deseo de obedecer a Dios cuando yo tomo la decisión. Y el segundo secreto para yo escoger la buena parte que nunca nadie me puede quitar es escoger, atender su voz. Atender su voz. No como hizo Marta, que escuchaba al Señor, pero no lo atendió. No lo honró. Dice Juan 20:27 al 28, cómo se atiende la voz del Señor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué pasa cuando yo atiendo a la voz del Señor? Me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuál es la prueba de que yo atiendo la voz del Señor? De que yo le puse cuidado al Señor, porque yo le creo. ¿Por qué seguiría yo a alguien si no le creo, hermano? ¿Por qué seguiríamos a alguien si no le creo? ¿Por qué seguimos casados? Yo ya cumplimos 41 años de casados. ¿Por qué sigo casada con este hombre si yo no le creyera? ¿Usted cree que estaría con él si no le creyera? ¿O él conmigo si no me creyera? Que lo respeto, que lo honro. ¿Por qué nosotros podemos demostrarle al Señor que realmente atendemos su voz? Porque le creemos. ¿Y cómo le demuestro que le creo? Le obedezco. Yo no le voy a hacer caso a alguien que yo no le creo. Alguien que viene y me dice, no, mire, me parece que lo mejor es que abra un hueco acá y yo no sé, que yo no le creo. Yo no tengo por qué hacerle caso. Al que yo no conozco, al que yo no sigo, yo no tengo por qué hacerle caso. Pero si yo lo sigo y yo lo conozco y sé cómo habla y sé que es divino y sé que él todo lo que dice es bueno, agradable y perfecto para mí, entonces todo lo que me diga yo lo voy a ¿qué? A obedecer. Entonces le creo. Entonces yo escojo la buena parte que no será quitada creyéndole al Señor. Creámosle todo lo que dice, no solamente lo que nos gusta, hermanos. Hay palabras que nosotros dicen, ay no, eso es tan duro. Es tan duro cuando el Señor dice que vayamos una milla más allá.
con el que nos quiere quitar la capa y todo eso. Es duro, hermano. O sea, que nos humillemos, que entreguemos nuestros derechos, eso es duro, hermano. Pero si el Señor lo dice, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle. Me gusta, ahí no dice que me tiene que gustar. Lo que yo creo es porque Él lo dice, no porque me gusta. Porque ese es el problema de la iglesia, que a la iglesia le cree solamente lo que le gusta. Lo que no le gusta, no, eso no, hagamos que no hemos leído eso. De que si tu enemigo te pide, tiene hambre y sed, que si nos pide algo, ¿qué dice la palabra? Que yo le tengo que dar. Ay, Señor, pero es mi enemigo. Pero el Señor dice que le tengo que ayudar. El Señor dice, duro, durísimo eso, pero nos toca hacerlo. No es solamente la palabra que me cae bien, no es solamente la palabra que me gusta, no es solamente mi interpretación amañada, no es la que el Señor diga, yo le creo y yo le hago caso, gústeme o no me guste, me traiga mala fama o no, porque es que a veces dicen, ay, pero está quedando mal haciendo eso, no me importa, hermano. A mí no importa que usted me critique, si el Señor me manda a hacer algo, nosotros lo hacemos. Y lo hacemos porque el Señor ama a las personas. Y por ejemplo, cuando hemos disciplinado a alguien es duro. ¿Usted cree que no nos duele a nosotros? Y muchas personas uno les ha dicho algo y salen y se van, y uno no quisiera perder a las personas, pero es por el bien de las personas. ¿A quién le obedecemos? ¿A mi ego para que no digan nada de mí o al Señor? Tengo que obedecerle al Señor. Entonces nosotros tenemos de verdad que creer al Señor, creerle todo lo que Él dice. Y lo tercero que el Señor nos muestra de cómo escoger la buena parte que no será quitada, ahí en dice, y siguiéndole a Él. Lo primero, amando a Jehová tu Dios, dice en Deuteronomio 30:20. Lo segundo, atendiendo a su voz porque le creo. Y lo tercero, siguiéndole a Él. Esta es la parte dura. Escogemos la mejor parte cuando le seguimos. Ahí dice claramente, siguiéndole a Él, dice en Deuteronomio 30:20. Ahí no dice siguiendo a Moisés. Moisés era el que estaba dando este recuento de Deuteronomio. Él hubiera podido decir, no, es que el Señor puso delante de ustedes la vida y la muerte, escojan pues la vida para que vivan, amando a Jehová, nuestro Dios, atendiendo su voz y siguiéndome a mí, hubiera podido decir Moisés. No, me gusta que el que dijo aquí no es cualquier fulano aparecido en la Biblia. ¿Quién está hablando ahí? Moisés. Siguiéndole a Él. Él refiere la mirada hacia el Señor Jesús, el mayor profeta que ha existido, Moisés. A Moisés fue que se le reveló Génesis, él es un profeta, él recibió revelación del pasado, así como Juan recibió revelación del futuro, Moisés recibió revelación del pasado. El Apocalipsis, la revelación del pasado la recibió Moisés, grandísimo. Pablo recibió revelación del cielo, dice que le fueron mostradas cosas inefables, o sea, difíciles de narrar con la boca acerca del cielo. Entonces nosotros vemos acá que la mejor forma es seguirle. ¿Y cómo le seguimos a Él? Dice Mateo 10, 38 y 39. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. No es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí nosotros escogemos la mejor parte cuando le seguimos. ¿Y qué es seguirle? Es estar dispuestos a servirle con nuestra vida y testimonio, si es el caso, con nuestra vida. Si nos toca servir con nuestra vida, hagámoslo, hermano. Me llegó ese link de la película, dice película cristiana, yo le llamaría documental cristiano, La locura de Dios. Me hizo llorar, me hizo sentir avergonzada ese día. Y yo decía, Señor, nosotros no hemos dado nada,
por el Señor. Testimonios actuales, no de los que hemos oído, de los perseguidos por Cristo, testimonios actuales en Rusia, en China, de gente que se ha convertido a Cristo en la ventana 1040, en los países musulmanes, en los países comunistas, lo que les ha tocado pasar. Esa es la iglesia de Esmirna de este tiempo. Ellos están dispuestos a morir. Y Dios ha hecho cosas espectaculares con ellos, que han podido contar su testimonio. Y cuando uno ve eso, sabe que uno siente vergüenza. Los invito, eso está en YouTube. La locura de Dios se llama. Es un documental de 2 misioneros estadounidenses, y ellos inclusive se les muere un hijo en África. Ellos tuvieron también que pagar un precio, pero ellos entendieron que ellos nada, eso no es nada comparado con lo que han sufrido ellos. La iglesia de Esmirna de este tiempo, la iglesia que sufre, la iglesia que le ha dado olor fragante a Dios. Hermano, ¿usted está dispuesto a tomar su cruz y seguir en pos del Señor? Yo le aseguro que no. Nosotros no somos capaces ni siquiera de tomar la cruz, de negarnos a nosotros mismos. Nosotros peleamos nuestros derechos, ¿o no? Si no peleáramos los derechos, nosotros no pelearíamos con nadie, hermano. Pero nosotros sí peleamos. ¿O hay aquí alguno que no pelee con nadie? Levante la mano. Todos peleamos de una u otra manera. ¿Y por qué peleamos? Porque nosotros reclamamos nuestros derechos. Es que no me respetó, es que no me valoró, es que me dijo, es que se le olvidó. ¿Por qué estoy yo reclamando mis derechos? Porque yo no he tomado la cruz y seguir en pos del Señor. El Señor negó sus derechos. Él tenía el derecho. Él se acuerda que ya lo vimos. Él le dice a Pedro: oiga, olvídese que si yo quiero le pido al Padre y Él me mandaría 12 legiones de ángeles. ¿Tenía el derecho el Señor Jesús de defenderse? ¿Ustedes qué creen? Porque Él no tenía pecado, Él tenía el derecho de defenderse. Y esos atrevidos diciéndole: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. El Señor lo hubiera podido hacer. El Señor hubiera podido mandar ángeles y destruir toda esta tierra. Pero el Señor no lo hizo. Él cedió su derecho para salvarnos a nosotros. Y nosotros no hemos aprendido esto. Nosotros nos enojamos fácilmente. Nosotros reclamamos los derechos. Nosotros reclamamos nuestros derechos, nuestra dignidad. ¿Quiénes somos nosotros comparados con el Señor Jesús? Nadie. El que no toma su cruz y sigue en pos del Señor no es digno de Él. Dice: el que haya su vida la perderá. Cuando yo hallo mi vida, ¿quién es mi vida? Cristo Jesús. Yo pierdo mi vida terrenal. Eso es lo que hace la iglesia de Esmirna. Los invito a que vean ese documental. Me gustó muchísimo, me hizo llorar de ver los testimonios de esa gente. Esto es lo que hace la iglesia de Esmirna, la iglesia que de verdad está así, que es la iglesia que tomó su cruz. ¿Cuál es su cruz, hermano? Allá trabajando con ese jefe difícil, allá trabajando con gente impía, su cruz es dar testimonio. Así lo echen, si le toca perder el trabajo, tranquilo, Dios se encargará. Dios se encargará. Si usted pierde su vida por causa de Jesús, su vida en relación a que pierde sus derechos, pierde su comodidad, pierde su bienestar, Dios se encargará. Dios se encargará. Entonces nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y seguir al Señor para hallar la vida. Pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pierda su vida actual, pierda su fama, pero eso no es lo que nos han enseñado. Hemos enseñado mal. La iglesia en un tiempo enseñó que no, que tranquilo, que somos hijos del rey. Y como somos hijos del rey, tenemos que andar en carroza, en avión, en una cantidad de locuras. Dios no nos enseñó eso. Dios no nos enseñó eso. Dios nos enseñó aquí que tenemos que perder nuestra vida. No hallar lujos y cosas que, mejor dicho, una cosa tremenda, que avergüenzan al Señor. ¿Han oído el escándalo del hombre ese de la iglesia mexicana, La Luz del Mundo? Terrible.
De ese hombre yo había escuchado hace años, una iglesia inmensa en México, colindando con Estados Unidos. Y ahorita ya lo acaban de declarar culpable de violación de una cantidad de niñas en la iglesia. ¡Qué vergüenza! Usando el nombre del Señor en vano. Y el hombre es riquísimo y tiene tan lavado el cerebro a su gente, porque le enseñaron a la gente a seguir a hombres y no a Dios, que sabe que dice la gente ahí, el pastor tan lindo. Se declaró culpable porque habían 3 mujeres que presentaron demanda y hay otros muchos casos, y antes de que los otros casos se presenten, entonces decidió declararse culpable, porque si no los otros casos, los que ya presentaron le dan cárcel de 16 años, los otros casos los llevan de por vida a la cárcel. Para que no suceda eso y cierran el caso, se declaró culpable. Tiene tan lavado el cerebro a la gente, que la gente de esa congregación dicen, ay, tan lindo el pastor, prefirió declararse culpable para no avergonzar, para no hacer mal, pero él es inocente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Hay hombres que están usando el nombre del Señor en vano, hermanos, para enriquecerse, porque el hombre es riquísimo. Está nueva esa historia ahí en internet. La Iglesia Luz del Mundo, vergonzoso, vergonzoso. Es una secta. Gente que sigue a hombres es una secta, hermano. Ustedes no sigan a ningún hombre, sigan al Señor Jesús. Aquí el Señor dice que tenemos que seguir en pos de Él. Usted tiene que escuchar la voz. Si algún día usted no escucha la voz del Señor acá, salga corriendo, hermano. Nosotros no podemos dirigir a nadie en pos de nosotros, y eso es mucha responsabilidad. Mejor que sigan al Señor Jesús, el dador de vida. Entonces la pregunta, ¿tenemos que estar dispuestos a servirle con nuestra vida? ¿Usted está dispuesto a servirle con su vida? ¿Con su vida de testimonio? ¿O usted avergüenza al Señor? ¿Usted avergüenza al Señor? Que Dios nos guarde. Estos hombres que han usado el nombre del Señor en vano, Señor, ten misericordia, porque el Señor dice que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. ¡Ay de aquel que haga tropezar a uno de esos pequeños! Dice el Señor, le va mejor atarse una piedra de molino y echarse al mar, que el castigo que le viene, porque han blasfemado del Señor. Pedimos perdón a nombre de todos esos hombres. Como gente de la iglesia pedimos perdón, porque han usado el nombre del Señor en vano, se han enriquecido. Entonces aquí en este segundo punto, para escoger la buena parte que no nos será quitada, tenemos que amar a Dios, que es igual a ¿qué? Obediencia total. Tenemos que escuchar su voz, que es igual a creerle, y tenemos que seguirle, que es igual a servirle negándonos a nosotros mismos. Es lo que tenemos que hacer. Miremos nuestro último punto, cómo escogemos la buena parte que no nos será quitada. Salmo 119, 30 y 31. Dice la palabra, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Escogí, dice la palabra. Nosotros tenemos que escoger el camino de la verdad. Vuelve la palabra a sonar acá, escoger. Es mi decisión, hermano, escoger el camino de la verdad. Otra vez, cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, me está diciendo que a quién tengo que escoger. Al Señor Jesús. Tengo que escoger al Señor Jesús. He puesto tus juicios delante de mí. No, cuando yo pongo algo delante de mí, es porque yo estoy pendiente y lo sigo. Tengo que seguirlo. Entonces podemos hablar de las maravillas del amor redentor cuando entendemos el camino de los mandamientos de Dios, cuando hemos escogido y hemos puesto los juicios de Él delante de nosotros, cuando nosotros entendemos que todos los mandamientos del Señor, ese cuentico es que la ley es del pasado. Nosotros estamos en la gracia, no Señor, estamos en la gracia porque el Señor nos facilitó, nos dio el regalo de poder cumplir la ley. Cuando yo obedezco al Señor, se me facilita cumplir la ley. Es así de sencillo, pero el Señor de ninguna manera
anuló la ley, anuló los juicios que se nos pusieron. Nos tenemos que apegar a los testimonios del Señor. Tenemos que entender el camino de los mandamientos de Dios. Esos son los juicios. Yo tengo que andar por ese camino. Ay, dice la palabra del Señor que el que maldice a padre o a madre, su lámpara se le apagará en oscuridad tenebrosa. Dios tenga misericordia de los que se han burlado de los padres. Aquí le digo a los jovencitos que están bajo la tutela de sus padres, respeten a sus padres. Es mandamiento, es ley. El Señor dijo, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos años de vida y todo te salga bien. Pero a los jóvenes se les olvida que tienen que honrar a sus padres. Ustedes quieren ser cristianos, niños, jovencitos que están bajo la tutela de sus padres, hónrelos. Porque si usted no honra a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en oscuridad tenebrosa. ¿Cuál es la lámpara, hermano? La vida. ¿Y cuál es la oscuridad tenebrosa? El infierno. ¿Qué está hablando la palabra? ¿Que para dónde van esos jovencitos irreverentes con la mamá y el papá? El Señor no dice, honra a tu papito y mamita que te admiten todo, o que son justos. No, hay que honrarlos. Si son injustos, Dios va a tratar con ellos. Si los provocan a ira, Dios va a tratar con ellos. Pero usted, joven que está acá, jovencita que está acá, honre a su papá y a su mamá. Tenemos que poner los juicios delante de nosotros. Sobre todo a los jóvenes les cuesta eso trabajo. Tenemos que amar la ley del Señor. Necesitamos conocerla, necesitamos amarla. Entonces, el camino de la verdadera santidad, o sea, apartarme del mundo para seguir a Dios, es el camino de la verdad. Ese es el camino de la verdad. El único camino verdadero a la felicidad es ese. ¿Cuál felicidad? Puede que aquí no, puede que aquí sufra desprecios como la iglesia de Esmirna, sufra torturas como algunos que han sufrido torturas, cárceles, vejaciones, humillaciones. Ay, pero ellos aseguran la felicidad eterna. 30 años que suframos acá, 50, 60, ¿qué es comparado con una eternidad de gozo, hermano? El que piensa y dice, ay, pero que es un ratiquito de placer, qué dicha. ¿Cuál dicha? Si le puede causar una eternidad en el infierno. Oiga, yo mejor escojo sufrir un poquito acá y garantizarme la vida eterna en el cielo, hermano. Entonces nosotros tenemos que pegarnos a la palabra de Dios y sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, esos que están allá en Éxodo 20, que pensamos que es que no están vigentes. Sí están vigentes, hermanos. Nosotros tenemos que apegarnos, nosotros no podemos avergonzarnos de la palabra, tenemos que apegarnos a sus testimonios. Si yo hago eso, nunca sería avergonzada delante de Dios. Puede que delante de los hombres sí se burlen de nosotros, mire el cristiano, no importa, pero delante de Dios no somos avergonzados. Avergonzado el que aquel día piense que va a ir al cielo y el Señor le diga, apartado de mí, apártese, hacedor de maldad. Uy, qué vergüenza. Y allá en el tribunal, en el juicio del trono blanco, que allá saquen toda la esto delante de todo el mundo, apártese al lago de fuego. Eso sí es vergüenza. Eso es vergüenza. En cambio, si nosotros le pedimos perdón al Señor, lo que hayamos hecho, dice el Señor que ya nunca más que se acordará. Pero si usted no lo confiesa, sí puede que se lo saquen allá ese día. Entonces, si vamos al camino al cielo, nosotros tenemos que perseverar en la palabra, en todos los mandamientos. A eso es que se refiere tus juicios delante de mí. Tus mandamientos, tus decretos suenan duro, pero la gracia me permite cumplirlos. El Señor por su Espíritu ensancha mi corazón. En el Salmo 119 también dice, correré por el camino de tus mandamientos cuando ensanches mi corazón. O sea, cuando mi mente tenga más capacidad, cuando yo reciba palabra como lo estamos haciendo hoy, mi corazón se ensancha y le cabe más. ¿Han visto a personas que se les ha ensanchado la pancita? Entre más se les ensancha la pancita, más le cabe. Usted come más y más le cabe. Y come más y más le cabe. Se nos empieza a crecer la panza. Pues que se nos crezca el corazón, hermano.
que se nos quepa más palabra y más palabra, y entonces vamos a correr por el camino de los mandamientos de Dios. O sea, nos va a dar libertad. Cuando dice por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón, está diciendo que si mi corazón está grande, tengo libertad para correr. No estoy amarrada, no estoy y no puedo estar atada, sino que tengo libertad para decirle no al pecado. Entonces, he puesto tus juicios delante de mí, nos indica que yo tengo una estrecha relación con la palabra de Dios, la palabra dura, la palabra estatuto, la palabra decreto, la palabra mandato. Ay, porque hay palabras de Dios que son lindísimas, ¿o no? El sermón del monte espectacular, ese sí yo lo quiero atesorar. Pero Éxodo 20 o Deuteronomio 5 no lo quiero atesorar, donde están los estatutos y decretos del Señor. Entonces, nosotros no caímos por casualidad aquí en la iglesia del Señor. Un día usted y yo elegimos. O a usted lo trajeron hoy obligado. ¿Hay alguno acá que lo trajeron de la oreja? Si no va, mejor dicho, no, usted vino libertad, usted eligió estar acá, usted eligió y ha continuado eligiendo cada vez el camino del Señor. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros elegimos el camino del Señor, nunca nos vamos a apartar de él. Nunca, nunca nadie nos lo va a quitar. Si yo me apego a los testimonios del Señor, como un náufrago se aferra a esa tabla, a ese, ¿cómo se llama? El salvavidas. Nosotros tenemos que aferrarnos a una tabla flotante en el mar. Así, cuando dice me he apegado a tus testimonios, si yo me apego a los testimonios del Señor, no voy a naufragar. Cuando yo hablo de los testimonios, estoy hablando de la ley. Entonces, si yo elijo el camino del Señor, si ya elegí, yo tengo que perseverar en él para no quedar avergonzado, que ir solamente hasta la mitad y devolverme. ¡Qué vergüenza! No, yo tengo que perseverar y llegar hasta el final. Ay, que está duro el camino, pues sí, seguimos ahí. Nos tenemos que perseverar. Si nunca hubiéramos conocido el camino de la verdad, pues no pasaba nada, pero lo conocimos. Y dice, ay, mejor era que no lo hubieran conocido, que después de haberlo conocido, devolverse de él, cosa tremenda. Es caer en manos del Dios vivo. Dios se enoja. Imagínese uno decirle no al Señor después de haberlo conocido. No, ya no te quiero, Señor. Cuando usted le da la vuelta, la espalda al Señor, es como decirle de frente, Señor, te quise un tiempito, pero ya no. Termino contigo, Señor. Damos por terminada esta relación. ¿Cómo suena eso? Espantoso. Eso es lo que mucha gente hace. Tristemente, después de la pandemia, muchos hicieron eso. Jovencitos que venían a la iglesia y servían, no volvieron. Dijeron, no, ya terminé contigo, Señor, mi relación. Qué dolor recordar a mucha gente, y no solamente jovencitos, adultos, ancianos, familias que se dedicaron a practicar el pecado, se devolvieron del camino del Señor por un ratico que dejaron de observar al Señor, se volvieron a meter con otras personas, nuevas relaciones, así una familia que salió de acá. Triste, hermano, de comprobar que muchos de los que venían y decían ser cristianos no lo eran. Qué triste, a Dios no lo podemos engañar. Entonces, nuestro tercer y último punto, ¿cómo escoger la buena parte que nunca nos será quitada? Escogemos la mejor parte que nadie nos podrá quitar cuando, después de apegarnos al Señor Jesús y su palabra, perseveramos hasta el fin en este camino de verdad. No se aparte. Así se ponga por un ratico oscuro su camino, no se aparte del Señor. Recuerde, ¿qué son 65 años que tengo yo comparado con mi eternidad? ¿Qué cree que yo escojo? Ay, yo escojo mi eternidad. ¿Qué pasa si vamos a sufrir un poquito acá? No es nada comparado con la eternidad que vamos a estar en la vida eterna. Amén. Concluimos que escogemos la buena parte que nadie, hermano, nos podrá quitar cuando decidimos ser discípulos del Señor para recibir una palabra, toda su palabra.
Escogemos la buena parte que nadie nos podrá quitar cuando decidimos obedecer, creer y servir al Señor Jesús. Y escogemos la buena parte que nadie nos podrá quitar cuando nos apegamos, péguese, al Señor y su palabra y perseveremos hasta el fin. Vamos a orar.